Extrañas luces, burbujas que explotan como bombas, susurros que provienen desde las profundidades y un monstruo sacado de tus peores pesadillas. Estas son 5 cosas más escalofriantes captadas en medio del océano. Número 5. Luces misteriosas. Nuestra primera historia nos traslada hasta la costa de Francia de 1986, concretamente en el trayecto que separa Cherburgo de la isla de Wight en Inglaterra. Esa noche, un hombre y su pareja se encontraban a bordo de su pequeño bote, recorriendo una larga distancia que no debía suponer ningún desafío. Sin embargo, los planes no sucedieron como lo deseaban. En medio del trayecto, el capitán se dio cuenta de algo que parecía inusual. En la distancia se podía percibir las luces del puerto de Cherburgo, pero había algo más en el cielo. Al inicio no era tan evidente, apenas si resaltaba en el horizonte, pero poco a poco fue cobrando forma. De inmediato, el hombre llamó a su pareja, quien subió rápidamente para ser testigo de algo inexplicable. En el cielo, una intensa luz celeste se acercaba por encima de las nubes. No se trataba de ningún helicóptero ni algo parecido, ya que no emitía ni un solo sonido de motor ni de hélices. Pero conforme avanzaba, la oscuridad de la noche se desvanecía. La extraña estela avanzaba a buena velocidad. El color se volvía cada vez más intenso e intimidante. El capitán estuvo tentado a dar media vuelta y regresar por donde había venido, pero cuando se decidió, fue demasiado tarde. La luz por fin los alcanzó. Era casi transparente a pesar de su intensidad. El barco quedó iluminado por completo y por unos largos minutos no sucedió nada. Ningún mensaje, ninguna alarma, absolutamente nada. Un instante más tarde, todo se volvió caos. El suelo comenzó a temblar. El agua se sacudía alrededor de la embarcación. Los objetos salían disparados de un lado para otro y luego de un sonido hueco, los tripulantes se desmayaron. Al despertar, ambos tenían la misma imagen, una figura monstruosa que caía del cielo, la sensación de haber levitado y de ver el mundo desde las alturas y un poderoso dolor de huesos. Aquello no tenía sentido, pero lo tenía todavía menos que ya estaban a pocos minutos del puerto. El viaje debía de haber durado más de 3 horas, sin embargo, al ver sus relojes, tan solo había pasado una. Número 4. Secretos sumergidos. Las profundidades marinas pueden ser igual de tenebrosas que las alturas. Al menos así parece comprobarlo una pasajera del foro de cruceros, quien se encontraba a bordo de un prestigioso paseo en un ostentoso bote de lujo por el Golfo de México, cuando notó algo inquietante. Según la experiencia que compartió en redes sociales, en algún punto de la noche, mientras el barco avanzaba por las aguas, algo llamó la atención de toda la tripulación. A pocos metros de distancia, más de 10 enormes esferas de varios metros de diámetro emanaban una luz cegadora. Parecían huevos luminosos, piedras gigantes que proyectaban luces cegadoras. Nadie podía explicar el fenómeno. Incluso el veterano capitán parecía desconcertado ante aquel fenómeno. Jamás había visto algo como eso. Muchos pasajeros trataron de fotografiar las esferas, pero las imágenes solo lograron capturar un cielo oscuro y una luz cegadora en las profundidades. El brillo era tan intenso que era imposible de fotografiar. En las redes sociales, numerosas personas sumaron sus voces al relato de esta mujer. Aparentemente, no era la única persona en tener una experiencia con estas esferas luminiscentes. Aún así, el origen y la explicación detrás de estos objetos submarinos no identificados siguen siendo un auténtico misterio. Número 3. Explosiones misteriosas. Muchos consideran que el tiempo para vacacionar es sagrado y merece respeto. Por eso se mantienen los teléfonos apagados, se escoge un lugar sin mucho ruido y se vive la experiencia concentrándose al máximo con el entorno. Sin embargo, lo que un grupo de turistas vivieron en el arroyo Dividing Creek en Maryland, Estados Unidos, hizo que su pacífica experiencia se convirtiera en una situación realmente incómoda y desconcertante. Según el relato de los tripulantes de 3 pequeñas embarcaciones, el primer día de viaje, mientras dormían tranquilamente, un sonido los despertó a todos, incluso a aquellos con sueño pesado. Al inicio creyeron que habían chocado contra alguna nave, pero mientras subían a la cubierta, comenzaron a escuchar grandes explosiones, como si se trataran de fuegos artificiales o bombas. Para su sorpresa, al llegar a la superficie descubrieron que no se trataba de nada de lo que habían imaginado. El cielo estaba despejado, el agua oscura y no había ni el menor rastro del origen de aquel sonido.
Simplemente no había explicación, al menos hasta que iluminaron el agua. Entonces lo vieron. Desde las profundidades emergían grandes burbujas del tamaño de balones de baloncesto. Eran gruesas, de un color verde pantano, y cuando subían ligeramente hacia la superficie, estallaban con un estruendo ensordecedor que resonaba por todo el arroyo. Los pasajeros de los barcos circundantes también se habían levantado para ver aquel espectáculo escalofriante. Nadie sabía explicar lo que estaba ante sus ojos. Era una situación única e inusual, algo increíble que durante varios años ha atraído a numerosos investigadores hasta este arroyo, aunque la mayoría sigue sin poder darle un nombre o una explicación a este fenómeno tan inusual. Número 2. Voces en la noche. Regresar a la costa luego de un largo viaje es una de las añoranzas más grandes de pescadores y marineros. La sensación de volver al hogar es sumamente poderosa, pero a veces, en el camino, suceden cosas extrañas, tal como la experiencia que vivieron un grupo de pescadores una tarde de verano. Según el relato, conforme se acercaban a la costa de Mozambique, justo en un despeñadero históricamente conocido por sus naufragios, comenzaron a escuchar algo escalofriante. Eran voces suaves y dulces, risas tímidas y susurros que lentamente fueron cobrando sentido en sus oídos. Los hombres lograron identificar rápidamente el timbre de las voces. Pertenecían a niños, no había duda de ello, pero el significado de sus palabras era desconocido. En ocasiones daba la sensación de que tramaban algo, como si estuviesen acechándolos o preparándose para atacarlos. En otros momentos sonaban aterrorizadas, pero lo más irregular era que emitieran un sonido agudo como un grito. El grupo estaba completamente aterrorizado. El barco avanzaba sin interrupciones, pero en todos los lugares sentían una presencia que estaba a punto de atacarlos. Afortunadamente, lograron llegar a la playa, aunque el recuerdo jamás salió de sus cabezas. Número 1. Ningen. A veces, las redes sociales pueden ser el mejor escondite de las historias más impresionantes del mundo. En Two Channel, por ejemplo, un popular foro japonés, se ha armado un gran revuelo luego de que un usuario compartiera la historia de Ningen, una misteriosa criatura que acecha en las costas de este país. El testigo asegura que durante una investigación financiada por el gobierno que pretendía estudiar las ballenas, algo aterrador sucedió en las profundidades. Aparentemente, los investigadores divisaron lo que parecía un submarino, pero conforme se acercaba a ellos, algo no parecía encajar. Lejos de estar cubierto de metal, el objeto que navegaba a las profundidades parecía hecho de carne oscura y sus movimientos estaban llenos de vida. A menos de 5 metros, la tripulación pudo percibir que se trataba de una criatura gigantesca, un ser nunca antes visto por la biología. Desde la superficie, los radares lograban capturar sus proporciones grotescas e incluso su sombra amenazaba con devorarse a la pequeña embarcación de los investigadores. El encuentro fue breve e impresionante. La bestia desapareció de la misma manera en que había llegado, dejando incontables preguntas y un gran desconcierto en aquellos que presenciaron el hecho. Sorprendentemente, un par de años después, cuando fueron publicadas los cientos de imágenes de esta criatura, diferentes internautas compartieron experiencias similares. Cada uno de los hechos que relataban guardaba relación con esta misteriosa criatura, sus dimensiones y su aterradora presencia. Desde entonces se le comenzó a llamar Ningen a este monstruo marino y se tiene registro de ella en casi todos los océanos del planeta, aunque nadie sabe decir con certeza su origen ni qué animal podría ser. Por supuesto, hay todo tipo de teorías alrededor de esta criatura. Las profundidades del océano es un territorio sin explorar, un lugar aterrador y lleno de misterios que, afortunadamente, cada vez estamos más cerca de desentrañar. Si no lo crees, solo necesitas sumergirte con nosotros en los siguientes videos para descubrir lo que se esconde en las entrañas oscuras del mar. ¿Estás preparado? Entonces, aquí te van.